Hoy queremos hablar un discípulo con mentalidad de obrero. Este es el tema número 4 del discipulado. Tema número 4, un discípulo con mentalidad de obrero. Diga conmigo, un discípulo. Vamos, alguien que me ayude. Un discípulo con mentalidad de obrero. Usted se imagina lo poderoso que es un discípulo con una mentalidad de obrero en vez de tener una mentalidad mediocre en el evangelio. En el evangelio existen dos tipos de personas. La persona que tiene una mentalidad mediocre es la persona que piensa que simplemente Dios lo ha llamado para estar sentado en una banca y simplemente ellos vienen a la iglesia, ellos adoran, levantan sus manos, echan su ofrenda, si tienen ofrenda, y se van para su casa igual que como llegaron. Pero los discípulos que tienen una mentalidad de obrero van más allá que simplemente sentarse en una banca, sino que quieren trabajar, que quieren ganar alma, que vienen a adorar. Alguien diga amén. Alguien tiene que entender en esta noche que todos nosotros necesitamos una mentalidad de obrero. Diga conmigo, una mentalidad de obrero. La iglesia del siglo XXI le hace falta creyente o discípulo con mentalidad de obrero. ¿Qué es un obrero? ¿Qué es un obrero? ¿Quién es un obrero? Los diccionarios definen el obrero como un trabajador incansable. Diga conmigo, un trabajador incansable. Si logramos convertir la iglesia en un semillero de obrero, la mies segará y cumplimos entonces con la gran comisión. Ahora bien, aquí lo que enseña Mateo cuando dice la palabra, que Jesús estaba con una gran multitud. Y cuando Jesús vio la gran multitud que no tenían pastor, que andaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, Jesús dice la palabra que Él tuvo compasión de ellos. Al igualmente nosotros como discípulos, al igualmente nosotros como seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos entender y aprender un principio. Y es que nosotros debemos tener compasión por la gente que están allá afuera. Que un verdadero discípulo es aquel que tiene compasión por las almas, compasión por la gente que se pierden, compasión por la gente que están hundidos en el alcoholismo, compasión por aquella gente que están en la droga, compasión por aquella gente que están en los vicios, en diferentes vicios, que tratan de salir pero que no pueden salir. Ahí entramos nosotros para traerle una palabra de aliento, una palabra de transformación, una palabra de consuelo y ayudarlo con la palabra a salir de ese hoyo en la cual se encuentran. Si un discípulo no tiene compasión de la gente que se está perdiendo, entonces no es considerado ni es llamado un discípulo del Señor. Porque si algo tenía Jesús, era que tenía compasión de ellos. Diga conmigo, compasión de ellos. Por lo tanto, él empieza diciendo que la mies es mucha y pocos son los obreros. Que roguemos al Señor de la mies que envíe sus obreros. Pero hoy en día la gente no quiere trabajar. Hoy en día la iglesia no quiere trabajar. Hoy en día los obreros se quieren quedar en su casa. Los obreros están sentados en una iglesia. Semanas atrás yo le hablaba y le explicaba que Dios no llama vago. Que lo que Dios llama son gente que trabaje. Dios no llama gente para estar sentado en una iglesia. Dios no llama gente para estar sentado en una banca. Dios no llama gente simplemente para que pierdan su tiempo. Dios llama obreros para que trabajen en la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Hay gente que quieren ser famosos, hay gente que quieren grandes escenarios, hay gente que quieren grandes tarimas, pero no quieren ir a la calle y predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gente quiere ir coliseo, la gente quiere estar en estadios, pero nadie se mete a los campos, nadie se mete a los lugares rurales a predicar a un Cristo que transforma, a un Cristo que cambia y a un Cristo que puede hacer la vida del ser humano mejor. Alguien dígame. Jesús ve la multitud
Dice, tuvo compasión de ella. Pero tuvo compasión, ¿por qué? Porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora bien, hay una responsabilidad sobre nosotros como iglesia. La responsabilidad de ir y hacer discípulos, y eso lo explicábamos también la semana pasada. Hablábamos del precio de un discípulo. Hablábamos que un discípulo, para ser discípulo de Jesús, le va a costar un precio. El precio de que a veces usted va a tener que sacrificarse, pero sacrificarse por la causa de la mies, por la causa del evangelio, por la causa de predicar esta palabra a toda criatura. El que creyere fuera bautizado, más el que no creyere será condenado. El expositor dice, la primera misión que tenemos como iglesia es traer a la gente a la salvación, porque no hay milagro más grande sobre la faz de la tierra que un pecador se arrepienta. Mire, por lo único que la Biblia dice que hay fiesta en los cielos es cuando un pecador se arrepienta. No hay fiesta porque usted hable en lengua, no hay fiesta porque usted sepa mucha Biblia, no hay fiesta porque no. Por lo único que el cielo hace fiesta es cuando un pecador se arrepiente y confiesa su pecado y se acerca a Jesús. En pocas palabras, lo que está diciendo el expositor, que no hay milagro más grande en el evangelio que sea que una gente confiese a Cristo como su Salvador. Ahora, ¿a quién va a usar el Señor para que la gente venga a los pies de Cristo? ¿A quién va a usar el Señor para que la gente acepte a Cristo como su Salvador? No va a usar los ángeles que están en el cielo, porque los ángeles no pueden predicar, no tienen la dicha que tenemos nosotros de predicar el evangelio de Cristo. A quien el Señor quiere usar es a usted y a mí, para que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, y todo aquel que confiese a Cristo, ese será salvo. Por lo tanto, debemos de aprender un punto muy esencial, importante, y es cambiar nuestra mentalidad de simplemente ser una abeja, de simplemente ser un miembro de una iglesia, a ser un obrero, porque el obrero es aquel que siempre está trabajando. Por eso es que estamos cansados dentro de la iglesia de simplemente tener creyentes sentados en una banca. Pasan años, vienen años, pasan años, vienen años y siguen sentados en el mismo lugar, en la misma iglesia y en la misma banca. Yo quiero decirle a alguien esta noche que si usted llegó a esta iglesia no es para estar sentado. Si usted llegó a este lugar es porque usted es un obrero, y todo obrero va a tener que salir a trabajar. Alguien diga amén. A su nombre. Diga, soy un obrero. Soy un obrero. Ahora bien, entonces dice, le digo a sus discípulos, refiriendo, y ya voy a entrar a la clase. A la verdad la mies es mucha, le está diciendo, pero los obreros son pocos. Lo que Jesús le está refiriendo a sus discípulos es que el mundo es grande. Es que todavía hay muchas ciudades donde el evangelio no se ha predicado. Es que hay muchas aldeas todavía donde el evangelio no ha sido predicado. Pero la mies es mucha, pero pocos están dispuestos a predicar el evangelio de Cristo. El mundo es grande, pero pocos están dispuestos a llevar una palabra. Porque hoy en día vivimos un evangelio que si la gente no se le da una ofrenda, no predican la palabra. Hoy lamentablemente vivimos un evangelio que la gente, si no ve un beneficio, no puede predicar el evangelio. Y el evangelio no estamos por beneficio, el evangelio estamos por un llamado de parte de Dios. Y que Dios nos llamó, no nos llamó para estar sentados, no nos llamó para estar allí, nos llamó para que seamos obreros de su mies y llevemos este evangelio por todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Ahora, Lucas, capítulo 13, verso 23 al 24. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
¿Qué le está diciendo Lucas? Le está diciendo que nosotros debemos esforzarnos de hacer entrar a aquella persona al evangelio. Porque un día, escúcheme bien, un día ya no habrá oportunidad. Un día ya usted no tendrá que predicar más. Un día la gente que están afuera no escuchará más del evangelio. Quizá hoy en día aborrezcan la palabra. Quizá hoy en día le molesta que alguien le predique. Quizá hoy en día le molesta que alguien le hable de Dios. Pero llegará un día que van a desear escuchar la palabra. Y se van a arrepentir por no querer escucharla. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos, vuelvo y digo, la responsabilidad de aunque no quieran escuchar, salir a la calle y predicar ese evangelio. Aunque la gente se vea como una molestia, tenemos una responsabilidad como obreros de la miel de anunciar el evangelio a esa gente que se están perdiendo en la calle. A su nombre. A su nombre. Ahora, Mateo, capítulo 25, y vaya anotando cada cita para que lo lea en su casa despacio, porque solamente tenemos una hora y no nos da el tiempo muchas veces. Mateo capítulo 25, versos 35 al 36 dice una gran verdad. Y la verdad es que hoy en día la iglesia está ignorando esta palabra. Y usted me pregunta, pastor, ¿por qué la está ignorando? La está ignorando porque no se está practicando lo que dice Mateo capítulo 25, verso 35 al 36, que dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me viniste a ver. Hoy en día la gente no quiere cumplir con esta palabra. Yo me acuerdo que en los tiempos que yo me crié en el evangelio, y no es que soy muy viejo, sino que yo me crié en el evangelio desde pequeño. Y me acuerdo que mis abuelos fueron 54 años pastores. Mi mamá estuvo en el evangelio como misionera por muchos años, en la cual fui a misiones a muchos lugares con ella, en la cual fuimos a muchos lugares donde no había luz, donde no había piso en la casa, donde las casas no tenían puertas ni ventanas. En varias ocasiones fuimos a Haití, donde tuvimos lucha con demonios, donde perros con 2 cabezas se nos aparecían en la casa, donde cucarachas, la casa se llenó de cucarachas completa, donde oíamos los zinc arrastrando, y eso era algo terrible. Pero estábamos ahí haciendo obra misionera. Los jóvenes teníamos poca edad, pero estábamos con una pasión y una hambre. Y yo me acuerdo que en los tiempos antiguos, en los tiempos de antes, en los tiempos que se predicaba este evangelio y se vivía, porque hoy solamente se predica pero no se vive. Y el evangelio no es solamente para que se predique. Escucha bien, el evangelio no es solamente para predicarlo, el evangelio es para vivirlo. No es solamente predicar que Cristo sana, hay que vivir la sanidad de Jesucristo en nuestra vida y en la vida que están afuera. No solamente que Cristo liberta, hay que vivir la liberación de la gente que están por la calle. Pero qué bueno yo predicarle a ustedes que están salvos. Qué bueno yo predicarle a ustedes que están dentro de 4 paredes. Pero qué difícil se me hace salir a la calle y poder predicar y libertar a aquella gente. Pero en los tiempos de antes yo me acuerdo que había un equipo en la iglesia, en cada iglesia existía un equipo para visitar las cárceles. Existía un equipo, un ministerio para visitar los hospitales. Existía un equipo para visitar a los enfermos que estaban en los hogares. Un equipo que se llamaba La Dolca para llevarle comida a la gente que no tenía comida. Y cuando yo me criaba, yo nací, yo crecí viendo esto, viendo la gente poder suplir, viendo los cristianos, el evangelio, la iglesia, poder suplir la necesidad de la comunidad o del barrio o de la gente que estaban afuera. Ahora bien, aquí encierra una gran verdad. La verdad que
dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y me visitaste, tuve en la cárcel y me fuiste a ver, tuve desnudo y me vestiste. Y él dijo al final, pero ¿cuándo hice esto contigo, Señora? Y él le dice, por lo cuanto lo hiciste a uno más pequeño, a mí me lo hacéis. En pocas palabras, cuando usted visita a alguien enfermo, aunque usted vea que está visitando a su amigo, su hermano, no está visitando al Señor. Cuando visita la cárcel a alguien, está visitando al Señor. Cuando le da un pan o un plato de comida a alguien que está hambriento, se lo estás dando al Señor. Cuando usted ve gente por la calle pidiendo limosna, pidiendo una moneda, quizás muchas veces lo ignoramos y decimos, no, eso es para vicio, eso es para meterse al droga, eso es para esto, pero verdaderamente cuando le damos $1, $2, $3, aunque lo quieran usar como lo quieran usar, lo estamos haciendo para el Señor. Por tanto, como creyentes nosotros, usted y yo como cristianos, nuestra responsabilidad es hacer lo que dice la palabra del Señor. Al que vea con hambre, dele de comer. Al que pueda visitar los hospitales, visítelo. Al que pueda visitar en la cárcel, visítelo. Porque esto es lo que dice la palabra del Señor. A su nombre. A su nombre. Voy a leer un poco. La diferencia entre un creyente con mentalidad de obrero y otro con mentalidad de iglesia es que el obrero siempre está pensando en salvar almas. A su nombre. Es que el obrero siempre está pensando en salvar almas. Otros están enfocados en sus propios problemas personales. Dije, el obrero está enfocado. Vamos, alguien que le diga más fuerte. El obrero está enfocado. Pero el que no es obrero está enfocado, vamos, en sus propios problemas. No me haga predicarle, enseñarle de balde. ¿Cuánto dicen amén? La diferencia, para los que lo están escribiendo, entre un creyente con mentalidad de obrero o entre un discípulo con mentalidad de obrero y un discípulo con mentalidad de iglesia, es que el obrero siempre está pensando en salvar almas y el otro está enfocado en sus propios problemas. Le voy a decir un secreto y quizá usted lo haya escuchado, pero le voy a decir en esta noche una gran verdad. La verdad es que todo lo que hace Dios es a favor de las almas. Dios nunca va a hacer algo que no vaya a favor de las almas. Porque a nuestro Señor le interesa las almas. O sea, cuando Dios lo bendice, es para que usted bendiga a otro. Cuando Dios le da las sabidurías, es para que usted la desempeñe con otro. Todo lo que Dios va a hacer en su vida es moldeando el carácter, es preparando su vida, es capacitando su vida. ¿Para qué? ¿Para estar sentado? No. Para que salga a la calle. Dice la palabra, da por gracia lo que por gracia has recibido. Yo entiendo que muchos hoy en día venden el evangelio, pero la Biblia dice, no la venda. Al contrario, compra y no la venda. En pocas palabras, aunque muchos lo hagan, no lo haga usted. Aunque muchos lo practiquen, no lo practique usted. Tiene que entender el fundamento de la palabra. Y para eso son los miércoles, para hacer fundamento. Para que usted entienda que si Dios le da un don, si Dios le da un talento, no es para que lo venda. Es para que le dé por gracia a otro lo que por gracia usted ha recibido. Todo lo que Dios hace en su vida es simplemente a favor de las almas que usted se va a ganar para el reino de los cielos. Denle un aplauso a Dios por eso. Entonces, en la iglesia siempre habrán dos tipos de personas. Uno con mentalidad de obrero y otro con mentalidad de vago. A su nombre. Dije, uno con mentalidad de obrero y otro con mentalidad de vago.
El cristiano con mentalidad de vago hasta le pesa orar por la mañana. No voy a mirar mucho aquí. El cristiano con mentalidad de vago siempre se está quejando. Se queja de la alabanza, se queja si ora mucho, se queja si predica mucho, se queja si predica corto, se queja si llueve, se queja si hace frío, si hace calor. El cristiano obrero vago siempre se queja de todo. El cristiano con mentalidad de obrero es diferente. El cristiano con mentalidad de obrero siempre dice, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde tengo que trabajar? El cristiano con mentalidad de vago esperan simplemente que lo manden a hacer, y cuando lo mandan a hacer algo piensan, pues solamente soy yo. Usted nada más me coge a mí. Y siempre hace la cosa, aunque lo hace de una mal manera. Lo hace enojado, lo hace como que el pastor solamente lo manda a él. Pero el que tiene mentalidad de obrero sabe a lo que vino a la iglesia. Sabe que a la iglesia no vino a estar sentado. Sabe que a la iglesia que Dios lo llamó no es para que sea una figura pública en la iglesia, o no para que tenga los superpoderes, los superdones, o el espíritu esté sobre él, y eso es verdad, la unción de Dios está sobre él, pero es para hacer un trabajo específico. Todo lo que estamos, y entienda esto, y que se le mete en la mente y que se le grabe en el cerebro, todo lo que estamos en esta tierra no estamos por casualidad, estamos con un propósito en la tierra. Usted no nació por nacer, usted nació con un propósito, y todo lo que estamos en este lugar un día tendremos que dar cuenta a Dios por lo que hicimos o por lo que Él puso en nuestra mano y no pudimos hacer, por la oportunidad que Él nos dio y no la supimos aprovechar. Por lo tanto, usted decide si es un obrero en el evangelio o si es un vago en el evangelio, si quiere trabajar para Dios o si quiere enterrar los talentos. Pero si entierra su talento, Dios lo tirará al lago de fuego. Alguien diga amén ahora. Alguien diga amén. Suena fuerte, pero es una realidad. Porque le dijo al de los talentos, al de 3 multiplicó, buen fiel. Al de 5 lo multiplicó, buen fiel. Al de 1 lo enterró afuera. Vete al lago que arde con azufre. ¿Por qué? Porque Él nos llama a multiplicarnos, Él nos llama a ser obrero. Y esta clase me gusta porque me gusta hablar de esto. Porque la iglesia tiene que salir del adormecimiento que tiene la iglesia. Tenemos que salir de ese lugar. Estamos dormidos, estamos viviendo nuestros propios problemas. Los problemas, el sistema nos tiene tan envueltos que nosotros lo último que hacemos es agradar a Dios. Y usted me dice, pastor, ¿es muy fuerte? Sí, es fuerte. Porque si la pongo fácil, entonces va a vivir una vida fácil. Pero a veces usted se empeña en los muchachos, que desde las 8 de la mañana, que esto, que la compra, que la cocina, que cocinar, que ir al trabajo, que overtime, que esto, que la renta, que esto, que aquello, y que lo otro, y que esto. Y usted planifica toda su vida por un año. Pero en un año nunca se gana una alma. Y si yo pregunto, muchos pasan vergüenza en esta noche. Si le pregunto cuántas almas se ganó en el 2020, cuántas almas se ganó en el 2021, que solamente le faltan ya 2 meses. En lo que tiene el evangelio, ¿cuántas almas se ha ganado para Cristo? Usted mismo se puede responder, no me responda a mí. Usted mismo se va a poner en el renglón si estoy en la iglesia como un obrero o estoy en la iglesia como una oveja. Y claro, usted va a decir, todos somos ovejas. Pero la oveja es muy demandante. La oveja es, dame, bendíceme, yo quiero. Sí. Entonces, siempre estamos como ovejas que oren por mí, denme a mí, háganme a mí, denme esto, pongan. No, seamos obreros. Salgamos a la calle, ganemos las almas. Para eso Dios nos ha llamado, para que nosotros prediquemos este evangelio y prediquemos con poder y de nuevo. ¿Cuántos dicen amén?
No voy a seguir abundando sobre la diferencia de un obrero y un vago en la iglesia, porque voy a golpear a tres. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir. Dice, a la iglesia le ha hecho daños. Oye lo que dice. A la iglesia le ha hecho daño crear grupo cerrado de maldad. La comunión está bien. Debemos tener comunión unos con los otros y orar mutuamente por nuestras necesidades. Pero si no pensamos más allá de nuestro grupo, estamos creando un círculo cerrado que lo único que hará es parar el avance del reino. Escuche bien. Que a veces nosotros creamos grupitos, ¿me entiende? Pero lo que hacemos es de estancar, porque nos quedamos simplemente en grupo dentro de la iglesia. Y yo siempre le he dicho, y le he dicho a Dios, y le dije a Dios de que me llamó al pastorado. Yo no quiero ser un pastor de iglesia. Es bueno estar en la iglesia, es bueno aprender, es bueno tener fundamento. Pero yo quiero ser un pastor de la calle. Yo quiero lanzarme a la calle. Y lástima que aquí solamente tenemos unos meses de calor. Porque si tuviéramos todos los meses, los años de calor, nosotros tuviéramos todos los días en la calle lanzando y buscando almas. Hoy, esta semana estuve en Guatemala, una experiencia tremenda. 150 almas venían a los pies de Cristo. Salimos a orar por la gente. Salimos de aquella montaña el lunes en la mañana, a las 6 de la mañana. Nos parábamos en los semáforos. Veíamos a la gente pidiendo dinero. Le dábamos 10, 20 que salen y vamos a orar por ellos. Se desmontaba de la guagua un equipo, orábamos por ellos. La gente recibía milagros, algunos no, algunos sí, algunos creían en la palabra, pero estábamos haciendo el trabajo. La gente decía, están locos los que van ellos. Iban al aeropuerto, llegamos a chequearnos. Todo el que viene enfermo, vamos a orar por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un obrero, que donde hay necesidad, tiene compasión de ellos, para orar por los enfermos, para echar fuera los demonios de la gente. Hay tanta gente que están atados, tanta gente que están totalmente en vicio, que necesitan una liberación. No es que ellos quieren estar allí, no es que quieren estar allí, es que el enemigo, el diablo, lo tiene atado. Yo le puedo testificar. Yo tuve un hermano que me lo gané para Cristo. Ese muchacho estaba ardiendo en el evangelio, pero un día se descuidó. Ese muchacho cayó en la droga. Y yo lo veía a él cada vez que yo visitaba República Dominicana. Y me daba pena. Él me daba pena como lo veía. Le dije a Rolando, el Señor te ama. Ya no podía aguantar tan el vicio. Salió a robar. Lo agarraron, le dieron golpe. A mí me mandan el video, yo me quebranté llorando. Porque le dieron golpe a la policía, usted sabe cómo es República Dominicana. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Lo metieron a La Victoria, una de las cárceles más peligrosas y seguridad allá. Y yo le decía, un pastor con un hermano preso en La Victoria, ¿por qué? Pero allí Dios trató con él. Allí seguía orando por él, seguía hablando con él. Y le decía, Dios tiene propósito contigo. Y él me decía que hay algo que me jala, que es más fuerte que yo. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer, eso hago. Y él decía, hay algo más fuerte que él. Y yo le decía, pero hay un Cristo y un poder que es más fuerte que todo vicio, que todo poder de la tiniebla. Y hoy en día está restaurado, hoy en día está sirviendo a Dios, hoy en día está pastoreando una pequeña congregación. Eso es lo que hace Cristo. Pero Él nos ha llamado a libertar a esa gente porque están atados. Ellos no quieren estar así, pero necesitan a alguien que le hable para que Dios lo liberte. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Usted y yo somos ese alguien. Usted y yo somos ese alguien. No le dé pena, no le dé vergüenza orar por los enfermos que están en la calle. Le voy a dar un testimonio y voy a entrar más en lleno en las clases. ¿Cuántos minutos me quedan?
Me quedan 30 minutos. Son las 8. Acá donde yo vivo, había un muchacho que cada vez que yo me iba a recortar, le decían Goliat porque era grande. Y cada vez que yo me iba a recortar, me decía, varón, dame algo para comer. Y yo le decía a Goliat, yo sé que no es para comer. Y él decía, te voy a decir la verdad, tengo hambre para comer. Yo decía, Dios sabe si es para comer. Y le daba $1, le daba 2. Y después Dios me trajo a mí la revelación. Le dije, no, pero yo le voy a dar $1 y también voy a orar por él. Iba a la barbería cada 15 días, a veces una semana, depende. Y cada vez que iba me encontraba, varón, aquí está el hombre. Dije, ven, tengo $5 para ti, pero voy a orar por ti. Y yo decía, Señor, que este hombre sea un predicador de tu palabra. Que este dinero parramado no lo pueda usar en otra cosa que no sea comida. Que cuando lo vaya a usar, algo pase, Dios mío. Bueno, y cada vez que iba, oraba por él, le decía, Señor, seré un evangelista de tu palabra, seré un predicador, seré un pastor. Yo lo marcaba con una oración. Pero un día, yo llego a recortarme y Willy me dice, varón, usted sabe que murió Goliat de una sobredosis, me dijo. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, murió, me dijo. ¿Y dónde está? Le dije yo, ¿dónde lo van a velar? No, la policía lo encontró y lo llevan para la morgue. Y como él no tiene mucha familia, me dijo una cosa ahí. Digo yo, bueno, quizá en su último lecho de muerte confesó a Cristo como su Salvador. Vuelvo los próximos 15 días a la barbería. Y Willy me dice, varón, el hombre no murió. No estaba muerto, estaba de parranda. Oiga lo que me dice, relajando. Digo yo, ¿cómo va a ser? ¿Que está vivo? Dice, sí. El que murió fue un compañero de él, que se metía droga con él, pero a él lo agarraron con el compañero y lo metieron preso. Y yo dije, Padre amado. Y seguí orando por él. Dije, Señor, ten misericordia allí en la cárcel donde esté. Pasan 6 meses, a los 6 meses recibo una llamada. Él fue a la barbería, salió de la cárcel, se convirtió en la cárcel. En la cárcel empezó a estudiar, en 6 meses que tuvo, estudió para construcción o algo, poner, no sé si es plomería o algo. Salió de la cárcel, puso una pequeña compañía. A los 6 meses, 7, 8 meses, ya estaba trabajando con una guaguita en su compañía, él era su propio jefe. Y como a los 8 meses recibo la llamada, que me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo le digo, la verdad, no, dime, refrescame la memoria. Yo soy Goliat, me dijo. Digo, oh, a mí me dijeron que tú estabas muerto. Estamos hablando de la conversación. A mí me dijeron que estaba muerto. Y no, dice, no, yo caí preso. El que murió fue un compañero. Escuche bien el testimonio. Pero mira, yo en la cárcel conocí a Cristo. Porque cada vez que estaba en la cárcel, lo que escuchaba en mi mente era la palabra y la oración que tú hacías por mí mientras me daba el $1 o los $5. Mientras yo estuve en la cárcel, los 6 meses que estuve en la cárcel, solamente mi mente te escuchaba orando por mí, diciendo, será un pastor, será un predicador, será un evangelista. Yo me convertí a Cristo en la cárcel, yo me restauré. Hoy salí, tengo una pequeña compañía y quiero invitarte a comer. Alguien le da un aplauso a Dios por eso. ¿Qué quiero decirle con eso? Es que usted puede ser obrero donde quiera que está. Usted quizá va a la barbería y ore por las personas que están allí. Los que son barberos recortando, oren por ellos. Pero oren que ellos lo escuchen. Porque un día cuando tengan problemas, lo que se van a acordar es de la oración que hizo aquel evangélico. A su nombre. A su nombre. Así tengo muchos testimonios de gente que yo he orado por ellos mientras le doy $1. Y después no lo veo más. Y después lo veo bien vestido y digo, wow, ¿qué pasó? Tuvieron un encuentro con Jesucristo. Entonces, dice, todo lo que haga la iglesia
debe apuntar a la salvación de las almas. Si perdemos ese enfoque, perderemos la razón por la que fuimos llamados como discípulos. Lo voy a repetir. Todo el enfoque o todo lo que haga la iglesia o nosotros como iglesia debe ser o debe apuntar a la salvación de las almas. Si perdemos ese enfoque, perdemos la razón por la que somos llamados iglesia. A su nombre. Punto número 2. Necesito discípulos con mentalidad de obreros. A su nombre. Oiga lo que dice. Jesús clamó por obrero cuando vio que la multitud estaba desamparada. No clamó por líderes. Jesús nunca mencionó la palabra líder. La definición que los griegos le daban a los líderes era alguien a quien tenía que seguir. Jesús sabía que el reino requería trabajadores y no solo guías. El líder es un guía. El discípulo es un trabajador del reino. El líder te guías y te puede encaminar a algo que tú necesitas. Pero el discípulo te lleva a la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor decía, ese es el prototipo de un obrero. Tenemos muchos líderes, muchos guías. No digo que sea malo, eso es lo que es un aspecto de ser un buen líder. Pero Jesús cambió todo el panorama cuando dijo que el reino necesitaba trabajadores. Alguien diga amén. Si eres un líder, debes involucrarte. Levantar líderes con ADN para salvar almas del cielo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso número 2. ¿Lo tienen? Capítulo 2, verso número 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Necesitamos menos guías y más obreros. En el tiempo de Jesús, Israel tenía siete sistemas religiosos muy organizadas, pero carentes de compasión. De nada les servía aprender la ley de Moisés si no tenían amor por aquellos que estaban en necesidad. Déjelo, hermano, que es un niño. Déjelo, tranquilo, no se preocupe. No, tranquilo, déjelo ahí. Los niños, dejen que los niños vengan a mí, dice la palabra. Está bien, tranquilo. Oiga esto. Amén. Póngame atención aquí. Oiga bien. El expositor dice, necesitamos menos guías y más obreros. Pregúnteme por qué. Por la parábola del buen samaritano. La Biblia dice, la parábola del buen samaritano, Jesús usó dos figuras religiosas de ese tiempo. Número 1, usó un levita. Número 2, usó un sacerdote. Que Abel herido prosiguieron el camino. Abel el herido prosiguieron el camino sin darle ninguna importancia. Lucas capítulo 10, por anotarlo, versos 30 y 35. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino
lo asaltaron unos ladrones y después lo golpearon y le robaron todo lo que llevaba y le dejaron en medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino, pasaba un sacerdote judío. A ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro lo vio al hombre, se hizo a un lado y siguió el camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la religión de Samaria. Y a ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Diga conmigo, compasión. Ahora bien, esta es una historia maravillosa. Y la historia de Lucas encierra una parábola de la más verdadera que puede existir. Enfoca lo que es un líder religioso y enfoca lo que es un obrero del Señor. Enfoca que un hombre iba de camino a Jericó y que este hombre fue golpeado y fue robado por los ladrones. Y que el hombre estaba tirado en el piso. Y que vino un sacerdote y que vio al hombre tirado en el piso y siguió de largo. Que vino un levita que era el hombre que preparaba el culto, el hombre que cantaba la adoración, el hombre que hacía traer la presencia y se echó a un lado, dice. O sea, como líder, lo que hacemos es simplemente cuando vemos la necesidad, hacernos la vista gorda. Pero cuando somos considerados obreros, tenemos compasión de la gente. El sacerdote no le importó que el hombre estaba en el piso, que el hombre estaba golpeado y siguió de largo. El levita tampoco le importó y se echó a un lado. Pero el extranjero dice que tuvo compasión de ellos. El evangelio no se trata de lo que usted tenga, ni del cargo que usted posee. Si usted es un pastor, un apóstol, un evangelista, un maestro, o un querubín, o un arcángel, o lo que usted quiera llamarse. No se trata del título que usted tenga. Usted puede tener el título que usted tenga y hay gente que simplemente serán títulos para Dios. Hay gente que Dios ni en cuenta lo toma, aunque tienen un título muy grande. Porque no se trata del título que usted tenga. El título solamente es una función para usted desempeñar aquí en la tierra. Y si Dios se lo dio, tiene que desempeñarlo. Y si Dios no se lo dio, entonces Dios le pedirá cuenta. Un sacerdote pasó de largo. El hombre que hablaba con Dios. El hombre que llevaba al pueblo a una rendición a Dios. El hombre que podía redimir el pecado del pueblo cuando hacía un sacrificio a Dios por ello. No le importó la condición de que estaba tirado en el piso. Un judío que conocía la palabra, que conocía el Torá, que conocía las leyes. Pasó un levita, el hombre encargado de bajar la presencia, el hombre encargado de la adoración del templo, el hombre encargado de que Dios se conecte con su pueblo. Y se echó a un lado. Pero pasó un extranjero y tuvo compasión de ella. ¿Quién usted cree que hizo lo correcto? Yo sé que usted va a decir el extranjero. Claro, porque a Jesús no le importa el título que usted tenga. A usted no le importa que usted haya estudiado en una universidad para ser predicador y usted predique el mensaje más hermoso. Y hágalo, estudie y predique bonito. No le interesa que usted cante como Jesús Adrián Romero, como Marco Witt o como alguno de ellos. A Jesús le interesa la compasión que usted tenga por la gente. Y quiero que usted aprenda esto. Hable en lengua, eso es bueno hablar en lengua. Danzar, eso es bueno danzar.
Brincar, brinque cuando tenga que brincar. Pero si no tiene compasión de la gente que están allá afuera, usted habrá perdido todo su tiempo dentro de una iglesia. Porque el evangelio se basa en tener compasión por la gente. Dice que él tuvo compasión de ellos y a Dios le agradó porque no tenía título. Porque hay gente que cree que solamente tiene que predicar los pastores, los evangelistas, o tiene que tener un título para usted predicar. No. Para usted predicar el evangelio no necesita un título. Lo que usted necesita es ser un obrero del Señor. A su nombre. Predicar no es para gente que sepa predicar. Predicar es para gente que sepa el compromiso que tiene de predicar. ¿Cómo podemos apreciar dos personas con formación religiosa? No se detuvieron a atender a aquel herido. Lo hizo alguien con mentalidad de obrero. Dije con mentalidad de obrero. Porque a veces el religioso, y voy a decir el religioso, piensa que si se le pega a una gente que hiede alcohol, piensa que se le va a ir la mitad del brazo. Que si le da un abrazo a una gente así, se le va la mitad del cuerpo. Pero el obrero piensa que con un abrazo que tú le des a esa gente, lo puedes quebrantar y lo puedes traerle a la salvación a su vida. Alguien diga amén. Dios nos está llamando a ser obreros, más que buscar talentos y dones, más que buscar ministerio, más que buscar nombre de apostolado, evangelista, profeta, apóstol, etcétera, etcétera. Debemos decir, Señor, ame como un obrero. Isaías vio la gloria, dijo, ay de mí que soy inmundo. Pero Isaías dijo, he visto mis ojos a Jehová, y hay que son inmundos. Pasó un carbón encendido, atento a la historia. Pero cuando dijeron, ¿quién irá? ¿Y quién anunciará? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Lo que necesitamos son gente que digan, envíame a mí, Dios. A su nombre. Sigue diciendo, este hombre no pensó cuánto gastaría, tampoco pensó en su agenda personal. Esa fue la mentalidad de Jesús. Dejó su trono, vino a morir por mí, se olvidó de él y pagó el precio por mí. Hay muchas veces que nosotros debemos de olvidarnos de nosotros y empezar a pensar la gente que están afuera. Piensa mucho en tu casa, piensa mucho en tener el carro, piensa mucho en tener casa, piensa mucho en tener el trabajo, piensa mucho en ahorrar dinero. Pensamos mucho en nosotros y poco en la gente que están afuera. Por eso es que muchas veces nuestra vida no tiene sentido. Porque si la vida de nosotros no es alineada al propósito de Dios, nuestra vida no tendrá sentido. Hay gente que andan buscando fama, que andan buscando dinero, pero su vida está vacía. Por eso es que yo prefiero estar haciendo la cosa de Dios que estar ganando miles de dólares. Yo pudiera estar ganando miles de dólares en una compañía. Trabajé en compañía y ganaba miles de dólares. Pero no me sentía completo. Cuando yo vine a este país, yo trabajaba en un dealer, Prestige Auto Plazas. Y yo me ganaba casi $2,000 semanal vendiendo vehículos. Y cuando Dios me dijo a mí, déjalo todo, te atreves a dejarlo todo por predicar mi evangelio, yo le dije a Dios, déjame pensarlo en mi ignorancia. O sea, Dios no me lo dijo directamente, me lo dijo a través de un profeta. Y yo dije, déjame pensarlo porque eso es difícil. Tenía carros deportivos, BM deportivos. Siempre me ha gustado la BM. Siempre me han gustado. Tenía BM deportivo. Ese BM deportivo, ese lo tenía yo. ¿Qué no tenía yo que yo quisiera? Pero me sentía vacío. Porque Dios no me llamó para hacer plata. Dios me llamó para predicar este evangelio. Por eso es que a mí me importa dejar cualquier cosa con yo ir y predicar el evangelio, irme de misiones, irme a cualquier lugar y después Dios suplirá en el camino. Y hay gente al que quieren alcanzar fama, alcanzar dinero, pero se sienten vacíos.
que tienen trabajo, pero se sienten vacíos espiritualmente. Yo prefiero estar lleno espiritualmente, aunque carezca de algo material. A su nombre. Ese soy yo personalmente. Prefiero que estar lleno por dentro y carecer de materiales, que tener todos los materiales y carecer de lo espiritual. Porque cuando uno carece de lo espiritual se siente vacío, hermano. Mire, no hay dinero, no hay discoteca, no hay droga, no hay mujeres, no hay nada que pueda llenar ese vacío. Ese vacío solamente lo llena Dios, y cuando tú sabes que está bajo la voluntad de Él. A su nombre sea la gloria. Si la iglesia comenzó con alguien que un día dio su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos dar algo por la salvación de ellos? La iglesia comenzó por nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto todo pecado, dice Romanos capítulo 3:23 o 6:23, por cuanto todo pecado estaban destituidos de la gloria de Dios. Alguien tuvo que hacer un sacrificio. Alguien tuvo que morir en la cruz del Calvario. Alguien tuvo que dejarlo todo para que nosotros tengamos salvación. Pero ¿cuántos son capaces de dejarlo todo para que otro tenga salvación?